¿Cómo te ha ido con el perdón? ¿Eres rápida para perdonar? Mi nombre es Yubisay Soniaga y hoy quiero que hablemos un poquito del perdón. Mateo 6 dice así: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La verdad que aquí vemos que esto es condicional. Somos perdonados, pero tenemos que aprender a perdonar. Ahora, yo quiero contarles algo. Yo sé que es difícil perdonar. A mí se me hizo muy difícil. Las personas o muchas personas pasan por procesos muy duros que tienen que ver con el perdón. Y a veces se le convierte incluso como en una pared que no los deja pasar, no los deja cambiar, no los deja avanzar en el reino, y tampoco atienden la voz de Dios cuando Dios les da una palabra o cuando escuchan lo que significa el perdón. Primero que nada tenemos que entender que Dios nos los está demandando. La verdad que no tiene nada que ver con emoción o con cuán ofendido nos sintamos, sino que tiene que ver con obedecer. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos está diciendo, la verdad que así se nos haga difícil, vamos a vencer. Porque nos vamos a meter en ese tiempo donde vamos a tomar una decisión por obediencia, no por emoción ni por dolor, tampoco basada en recuerdos o en sucesos, sino basada en la verdad de las Escrituras. Cristo en Lucas 23, versículo 34, cuando está en la cruz, le dice a sus verdugos, a aquellos que los crucificaron, a los romanos, les dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y era una intercesión que Cristo estaba haciendo allí, no solo por esos verdugos, sino por la humanidad entera. La verdad que la humanidad ha caído en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, estamos en iniquidades, estamos completamente corrompidos, y Cristo hace una obra perfecta para perdonarnos y abrir el camino al Padre. Él nos reconcilia con nuestro Padre. Así que cuando nosotras vamos entendiendo cuál es la obra de la cruz y lo que significa el perdón, nosotras entendemos que tenemos que hacerlo, porque nosotras de cualquier manera, cuando somos guiadas por el Espíritu Santo, Él nos da la fuerza, nos da el querer como el hacer, y Él nos recuerda la palabra, Él nos va a motivar, pero también nos va a sanar. Es necesario que cuando nos sentimos tan heridas, porque hay sucesos de sucesos, hay perdones de perdones. No es lo mismo que te pisen un dedo y te pones malcriada y no quieres perdonar, a que vengan otros sucesos, otras tragedias terribles donde a las personas les cuesta mucho y quedan atados en yugos y cadenas en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar ese suceso. Yo te traigo una buena noticia. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que sueltes esa cadena. Dios quiere desatarte. Dios quiere liberarte de demonios, porque a fin de cuentas la oscuridad es el que trabaja en esa falta de perdón. La oscuridad te va a manipular para que no perdones, para que no le creas a Dios. Incluso muchas personas se han alejado de Dios y prefieren quedarse con ese odio que los empieza a destruir, que realmente decirle: Señor, así se me haga difícil, pero lo voy a hacer. En tu nombre lo haré, y yo sé que tú no solamente me vas a ayudar, sino que vas a sanar mi corazón. Jesucristo quiere ayudarte, Jesucristo quiere tomarte de la mano y avanzar contigo en este tiempo. Lo que tienes que hacer es disponer tu corazón y decirle: Señor, yo pongo mi voluntad en obedecerte. Yo quiero que tú hagas una obra majestuosa en mí, y quiero soltar todo lo que me tiene atada en el mundo de las tinieblas. La verdad que cuando nosotras perdonamos, no se trata de que le hacemos un favor a la otra persona. Realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por nosotras mismas. Somos nosotras las que somos liberadas, somos sacadas de la cárcel de la oscuridad, somos nosotras las que somos limpiadas. Hay muchas enfermedades que tienen el nombre de falta de perdón. Hay mucha gente sufriendo por falta
de perdón. Pero si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo nos va a ayudar a que nosotros soltemos todo eso. Y el Espíritu Santo también en momentos nos va a confrontar y nos va a enseñar que nosotras también hemos ofendido y que también hemos hecho quizás no cosas terribles como los que han hecho otros, pero de cualquier manera nosotras también tenemos que venir a decirle al Señor Jesucristo: me arrepiento, perdóname. Y si Él a nosotras nos perdona, entonces nosotras también debemos perdonar a los demás, entregar esa cuenta a Cristo Jesús y que sea Él el que tome las decisiones con referente a esa otra persona o a esas otras personas, porque a veces se trata de mucha gente y a veces se trata de gente muy cercana a nosotros o de gente que aún hoy podemos estar viviendo y compartiendo un techo. Pero nada es imposible para Dios. Cuando nosotros disponemos el corazón, no hay nada que nos pueda detener. Si nos detenemos, somos nosotras mismas las que vamos a decir no quiero. Pero si nosotras decimos sí, sí quiero, y todos los días nos ponemos con el Señor, empezamos a leer las Escrituras, empezamos a escuchar prédicas que tengan que ver todas específicamente con el perdón. Que si nosotras necesitamos ser liberadas, necesitamos liberación, pues vamos a buscar ayuda y vamos a persistir, a insistir hasta que nosotras sepamos que estamos libres y nos vamos a dar cuenta que el enemigo tenía un completo control sobre nuestras vidas. En mi caso yo era súper rencorosa, increíble, a otro nivel. De verdad que lo puedo decir y hoy puedo dar testimonio de que Dios me ayudó, de que Dios me levantó. Le quiero decir que no fue rápido, no fue una sola vez. Pasé tiempo, años y pasé muchísimos meses buscando información, leyendo, pero tenía un total convencimiento de que yo le dije al Señor: perdono porque perdono, porque ya no aguantaba la carga que eso me producía. Y una vez que en un momento, hablando con el Señor, porque sentía una carga y una opresión tan terrible que llegó un momento que no sabía qué hacer y me sentía como perseguida. Pero cuando usted tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de tratar con todo ese asunto. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que si disponemos nuestro corazón, Él va a trabajar en nosotras y con nosotras, con todo creyente, no importa la edad que tenga, sea joven, sea viejo, sea un niño, sea un adolescente. Usted dispone el corazón y Él hace la obra. Y recuerdo que en algún momento el Espíritu Santo me habla, porque yo le pregunté por qué se me hace tan difícil, por qué es tan cansón y tan terrible todo esto. Y recuerdo que el Espíritu Santo me habla y me dice: en tu caso es algo generacional, es una maldición. Y cuando yo veo como que un panorama que me empieza a enseñar de toda mi familia, desde mis ancestros, los que conocí por lo menos, empiezo a ver que era un patrón en mi familia, el patrón de la falta de perdón, del rencor a muerte, de no hablarse durante años por una tontería, por un insulto, por un regaño, por cosas como esa. No había esa reconciliación inmediata, sino de que se hacían los mismos familiares enemigos por muchos años. El Señor me muestra y me dice: es un patrón muy común en tu familia. Así que primero límpiate y renuncia a la maldición generacional que te persigue como una falta de perdón. Yo anteriormente no había escuchado esto como una maldición generacional, pero ¿qué pasa? Que los frutos están en que realmente empecé a ser libre, realmente empecé a ser limpia, realmente empecé a recibir la libertad que antes no podía. ¿Por qué? Porque como les decía en un video anterior, a veces hay que buscar la raíz de las cosas, y cuando no sabemos cuál es la raíz, le preguntamos a Dios, y Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él ha estado en todos los tiempos de nuestras vidas. Lo que nosotras no sabemos, lo que no conocimos, Él lo sabe y lo conoce, así que Él nos puede dar una información que sea valiosa para nosotros en un momento, para que podamos ser libres de un yugo de las tinieblas. En este caso, o en mi caso, era generacional. ¿Qué sucede? Que al día siguiente que me lo dijo, ¿estaba perfecta? No, pero allí empezó el verdadero rompimiento. Empecé a avanzar, empecé a crecer. Oiga, se me tomaron muchos meses e incluso años. Era algo que estaba demasiado arraigado
dentro de mí. La falta de perdón trabaja muchísimo con lo que es la mente y los recuerdos. Así que limpiar mi mente estaba ligado a perdonar. Una vez que yo iba perdonando, tomando control de mis pensamientos, renovando mi mente, porque cuando venían los recuerdos, yo decía, no, ya yo perdoné, no me importa, y batallaba contra mí misma por mantener una mente limpia, una mente pura. Se hizo fácil, fue un tiempo de proceso donde me metía en las escrituras, donde repetía versículos, donde me recordaba que Dios me lo estaba demandando y que si yo no perdonaba a otros, Él no me perdonaba a mí. Pero también el Señor en ese tiempo me enseñó que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo del perdón. ¿De qué? De un perdón, no solo de un amor incondicional, sino de un perdón incondicional, de un perdón que dice la misma palabra, que Él los tira al fondo del mar y olvida lo que nosotras hicimos. ¿Qué pasa con esto del perdón? A nosotras se nos dice que tenemos que olvidarlo para siempre, y eso realmente no pasa. Hay cosas que sí, de verdad, se te pueden ya ir con el tiempo, pero si tú empiezas a buscarlo en los archivos de la mente, claro que te vas a acordar. Entonces no es cierto que no lo vas a recordar más nunca. Eso no es verdad. Sí lo vas a recordar, pero ya no te va a dominar. No es eso que va a ocupar tu mente constantemente todos los días y todo el tiempo. Eso no va a pasar. Ya no tiene importancia. Ya es un archivo que está engavetado. Y si tienes que irlo a buscar, tú vas, lo sacas, ¿y qué va a suceder? Que ya no te duele. Lees todo lo que dice, wow, yo pasé por eso. Muchas veces yo me llegué después con el tiempo a reír de todas las cosas que yo tenía dentro de mí. Algunas eran fuertes y graves, pero algunas otras eran tonterías. Y ya después lo que hacía era reírme y decir, wow, Señor, gracias por la libertad que me diste, gracias por limpiarme. Fue un proceso de la mano con el Señor, fue el Espíritu Santo ayudándome, pero yo tuve una participación donde estaba decidida a soltar eso y de decirle al Señor, Señor, si tú me perdonaste a mí, porque yo no fui ninguna santita, ninguna niña perfecta, sino que yo también dañé a otros, desde lo más pequeñito hasta lo más grande que yo pude haber hecho, se lo tuve que llevar al Señor, y así mismo perdonarle a los demás desde lo más chiquitito hasta lo más grande que me habían hecho. Con este tiempo, en todo este tiempo, y me tocó llorar, me tocó reír, me tocó sentirme en momentos cansada, frustrada, porque siempre buscamos un resultado inmediato, pero realmente no funciona así en la realidad. Así que nos toca meternos en la palabra, nos toca leer, nos toca escuchar la predicación, y nos toca por un buen tiempo usar la confesión, decir con cada instante, Señor, estoy decidida, decirle, Espíritu Santo Consolador, primero que nada, ayúdame, sáname adentro, no de la boca para afuera, sino dentro. Pídale sanidad. Recuerde que la mente se conecta con el corazón. Dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos. Entonces usted no puede pensar que usted se limpia la mentecita, pero se deja el corazón sucio. Tiene que trabajar en su corazón y saber que lo que le domina el corazón son los pensamientos. Hay que reeducar la mente y después hay que reeducar las palabras, porque si son personas que están cerca de usted, su boquita junto con su corazón, junto con su mente y junto con lo que usted siente, está acostumbrada a botar dolor, a botar rabia, enojo, a botar reclamos, a botar por la boca ese rencor y ese resentimiento que está acumulado allá adentro. Así que es necesario sanar, es necesario pedirle al Espíritu Santo que le ayude en la profundidad de su ser, que les dé estrategias, que les dé la palabra, y confesemos que es algo difícil para nosotros, pero en obediencia queremos hacerlo, y que le damos a Él toda autoridad para que nos liberte, nos limpie, para que rompa las cadenas, para que nos saque de la cárcel, para que quite a los verdugos, a los enemigos, a los espíritus inmundos que están allí, para que limpie nuestro cuerpo si hemos estado enferma por causa de la falta de perdón, para que limpie nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca. Ya usted se da cuenta que no es cosa de una sola oración o de leer un versículo bíblico, sino de meterse en un
proceso con Dios de la mano del Espíritu Santo, diciéndole al Señor Jesucristo, yo quiero honrar lo que tú hiciste por mí y el perdón que me has dado. Yo te animo a que te metas en ese tiempo con Dios y a que decidas perdonar. Estos son momentos de fe y de poder. Bendiciones.